¿Cuándo lloró Jesús y cuántas veces lloró? Existe una infinidad de preguntas que nos hacemos acerca de nuestro Señor Jesús, al ser el Mesías enviado a la tierra, el unigénito del Padre. Es lo más común que una cantidad interesante de preguntas se nos ocurran, como por ejemplo, ¿cuántas veces lloró Jesús? Diríamos que es llenar el saco que le tocó llenar a él es imposible, y preguntas como estas ocurren, pues de alguna forma creemos que él era ajeno a lo que somos, pues él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y si bien esto es verdad, debemos recordar un texto bíblico bastante interesante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Entonces claramente necesitamos entender esta verdad. Él fue un hombre como todos nosotros. Esto indica que las mismas pasiones y sentimientos que están hoy en nosotros estaban en él entonces. Las veces que lloró Jesús. Si esta pregunta fuese hecha a una persona como nosotros, la respuesta sería muy común. Pero cuando la hacemos a la persona de Jesús, esperamos algo fuera de lo común. Si me preguntaran cuántas veces lloré, yo en mi vida diría que fueron una cantidad incontable. Ahora bien, si reformulamos la pregunta y decimos cuántas veces registra la Biblia que Jesús lloró, y es en ese momento cuando nos recordamos uno de los versículos más cortos de la Biblia, el que dice, Jesús lloró, Juan 11:35. Pero no quiere decir que no lloró más aparte de estas ocasiones. Siguiendo estas ideas, la Biblia registra 3 veces en la que lloró Jesús. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. La Biblia dice en el libro de Juan 11:35, Jesús lloró. Es el texto más corto de la Biblia, o por lo menos uno de los más cortos que aparecen en las Escrituras. Esta es la primera vez que lloró Jesús, siguiendo la línea de tiempo. Ahora muchos asumen que el llanto de Jesús no fue por Lázaro, sino porque las personas tenían dudas acerca del reino que él predicaba. Pero la verdad es que siendo una persona tan igual a nosotros, sentía dolor, y uno de los dolores más grandes, el de perder un familiar. Claro que al nosotros decir que es hijo de Dios, no podemos colocar a alguien como un título tan grande, llorar por algo natural. Nos idealizamos una versión superheroica de Jesús, pero al ser humano no era indiferente al dolor de perder un familiar, y Lázaro era muy cercano al Maestro, como lo es un familiar. Jesús lloró por Jerusalén. En esta ocasión nos vamos en el pasaje bíblico de Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Y aquí el Señor Jesús lloraba por el futuro porvenir de Jerusalén, porque aún no conocía lo que le acontecería más adelante, pues el Señor estaba profetizando mal tiempo que vendría y que no se mostraba a ella. Jesús lloró en Getsemaní, y por último no podemos dejar de mencionar este hecho que marcó un hito, Getsemaní. En este lugar el Señor derramó sus lágrimas por lo que acontecería, y me encontré este verso porque nos muestra a un Jesús muy humano, que sentía todo lo que sentimos. El libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7 dice, Cristo, mientras vivía en este mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarle de la muerte, y por su obediencia Dios le escuchó. Esto ocurrió en Getsemaní, en aquel lugar donde el Señor estaba a punto de ser apresado y llevado en cautividad. Y esto no quiere decir que si lloró, no es hijo de Dios. Esto no le quita mérito a lo que él hizo. Todo lo contrario, le da más mérito a todo lo que él logró hacer en esta tierra para darnos salvación. Jesús fue una persona sensible. Este hecho es lo que más mérito da a lo que hizo en la cruz, pues este escrito no tiene como fin desmentir el título de Jesús como Hijo de Dios, sino darle mayor poder, pues idealizamos lo que nuestra fe nos permite creer. Muchas veces un Jesús normal, humano, inconcebible, pero déjeme decirte esto, ninguna persona con las mismas debilidades y limitaciones que él tenía como humano se ha sometido al dolor que él padeció y ha salido victorioso. Por ello puede decir que como él no hay otro.